El cuchillo brilló bajo la luz de la luna pampeana mientras el quinto juez caía al suelo de tierra batida. Juan Santos Gutiérrez, conocido como el Justiciero, acababa de completar su promesa de sangre. 5 magistrados muertos en menos de 3 meses. 5 representantes de la ley que pensaban estar por encima de cualquier juicio. Pero en aquella noche de invierno de 1878, en la provincia de Buenos Aires, la justicia de los tribunales encontró la venganza de un hombre que ya no tenía nada que perder. Que lleva a un hombre pacífico, trabajador y respetado en su comunidad, a transformarse en un asesino implacable? ¿Qué sucede cuando el sistema creado para proteger a los inocentes se convierte en el arma de los poderosos contra los débiles? Esta es la historia real de un gaucho que perdió todo por culpa de la corrupción judicial y decidió cobrar su propia deuda de sangre. Juan no nació criminal. Era un hombre honrado, padre de familia, dueño de una pequeña estancia en las planicies argentinas. Trabajaba de sol a sol, respetaba las leyes y criaba a sus hijos en los valores de la honestidad. Pero en 1877, todo cambió. Una disputa de tierras con un hacendado influyente lo arrastró a los tribunales, y allí, en aquellos pasillos fríos e indiferentes, descubrió que la justicia tiene precio, y que él no tenía dinero suficiente para comprarla. Lo que comenzó como una simple disputa legal, se transformó en una persecución sistemática. Jueces corruptos, sobornados por el hacendado rico, fabricaron pruebas, ignoraron testigos y destruyeron documentos. Juan perdió sus tierras, su casa, su ganado, vio a su esposa morir de pena y a sus hijos ser llevados a un orfanato. Y cuando aún intentó apelar por última vez, fue golpeado y arrojado a prisión por desacato a la autoridad. Pero de la prisión, Juan escapó. Y cuando emergió de aquellas sombras, ya no era el mismo hombre. Traía consigo una lista con 5 nombres y una promesa que haría temblar a la pampa argentina de miedo y admiración. Hola, bienvenido a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y controversiales de la Argentina del siglo XIX. Una historia que mezcla injusticia, corrupción, venganza. Y la pregunta que resuena a través de los tiempos, ¿hasta dónde puede llegar un hombre cuando la ley falla en protegerlo? Si estás viendo desde Argentina, Uruguay, Chile, España, México, Colombia o cualquier otro lugar del mundo, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Me encanta saber dónde están nuestros increíbles espectadores. Y aprovecha para contarme, ¿crees en la justicia por mano propia? ¿Existe alguna situación que justifique que alguien haga justicia con sus propias manos cuando el sistema falla? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos con historias increíbles, misterios históricos y casos que marcaron a la humanidad. Y no olvides dejar tu like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a traer más contenido de calidad para ustedes. Nuestro objetivo es llegar a los 100,000 likes en este video, así que cuenta conmigo. La historia que conocerás hoy es verídica y ocurrió en 1878, durante un periodo turbulento de la historia argentina. Fue una época en que el país aún estaba consolidando sus instituciones, cuando la ley era frecuentemente manipulada por los poderosos y cuando la vida de un hombre común valía muy poco frente a los intereses de las élites rurales. En ese escenario explosivo, un gaucho simple se transformó en un símbolo de resistencia y terror, dependiendo de qué lado de la historia estuvieras. Prepárate para conocer a Juan Santos Gutiérrez, el hombre que desafió al sistema judicial más poderoso del país. Juan Santos Gutiérrez nació en 1839, en una pequeña propiedad rural en las afueras de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Era hijo de gauchos trabajadores que habían conseguido, con mucho sudor, comprar algunas hectáreas de tierra y criar ganado. Desde niño, Juan aprendió el valor del trabajo duro, de la palabra empeñada y del respeto a las tradiciones de la pampa. Creció domando caballos, cuidando el ganado y aprendiendo las habilidades que harían de él un respetado hombre de campo. A los 25 años, Juan se casó con María del Carmen Rojas, hija de un pequeño comerciante local. Era una mujer fuerte, de fe profunda y corazón generoso. Juntos, tuvieron 3 hijos: a Miguel, de 12 años, Teresa, de 9, y el pequeño Carlos, de apenas 6 años, en 1877. La familia vivía modestamente, pero con dignidad. Su estancia, aunque pequeña, estaba bien cuidada y producía lo suficiente para vivir con comodidad y aún ayudar a los vecinos en tiempos difíciles. Juan era conocido en la región como un hombre justo y generoso. Participaba de las fiestas religiosas, ayudaba en la construcción de la iglesia local, y nunca negaba un plato de comida a quien tocara su puerta. Sus vecinos lo respetaban, sus hijos lo admiraban, y su esposa lo amaba profundamente. En las reuniones de los gauchos, cuando se sentaban alrededor del fuego para compartir mate e historias,
Juan era escuchado con atención. Tenía la sabiduría de los hombres que conocen la tierra y respetan sus ciclos. Pero la paz de la familia Gutiérrez comenzó a desmoronarse en marzo de 1877, cuando don Facundo Almeida, un poderoso hacendado de la región, decidió expandir sus propiedades. Almeida era dueño de miles de hectáreas y tenía conexiones políticas que llegaban hasta Buenos Aires. Era conocido por su arrogancia y por su desprecio hacia los pequeños propietarios. Para él, la ley era solo una herramienta para conseguir lo que quería, y él siempre conseguía lo que quería. Don Facundo alegó que parte de las tierras de Juan en realidad pertenecían a su familia desde hacía generaciones y que los documentos de propiedad de los Gutiérrez eran fraudulentos. Era mentira, una mentira descarada. Juan tenía documentos legítimos, firmados y registrados en escribanía. Tenía testigos que podían confirmar que aquellas tierras pertenecían a su familia desde hacía más de 40 años. Pero para don Facundo, documentos y testigos significaban poco cuando se tenía dinero e influencia. Al principio, Juan intentó resolver la cuestión de forma pacífica. Llevó sus documentos al juez local, doctor Horacio Paz, confiado en que la verdad prevalecería. Después de todo, la ley estaba de su lado. Los documentos eran claros y los testigos eran respetables. Juan aún creía en el sistema, aún tenía fe en que la justicia argentina protegería los derechos de un hombre honesto contra las ambiciones de un hacendado corrupto. Cuán equivocado estaba. El doctor Paz apenas miró los documentos que Juan presentó. Con un gesto displicent, dijo que necesitaba analizar mejor el caso y que Juan debería volver en algunas semanas. Juan salió del tribunal con un apretón en el corazón, pero aún esperanzado. No podía imaginar que el doctor Paz ya había recibido una generosa contribución de don Facundo Almeida para garantizar que el proceso siguiera en la dirección correcta, la dirección que favorecía al hacendado. En las semanas siguientes, Juan volvió varias veces al tribunal. Cada vez recibía una excusa diferente. El proceso estaba en análisis, faltaba un documento, era necesario otro dictamen. Mientras tanto, hombres de don Facundo comenzaron a invadir sus tierras, a asustar a su ganado y a amenazar a su familia. Juan se quejó a las autoridades, pero ninguna providencia fue tomada. El cerco se estaba cerrando, y él aún no había percibido que estaba luchando contra un sistema que jamás estuvo de su lado. En junio de 1877, 3 meses después del inicio de la disputa, el doctor Horacio Paz finalmente emitió su decisión. En una sentencia de apenas 2 páginas, repleta de argumentos vagos y contradicciones evidentes, declaró que las tierras pertenecían legalmente a don Facundo Almeida. Los documentos de Juan fueron considerados insuficientes y los testigos que había presentado fueron descartados como no confiables. La injusticia era tan gritante que hasta algunos pobladores locales que apoyaban a don Facundo se sintieron incómodos. Juan quedó aturdido. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que documentos legítimos, registrados en escribanía hacía décadas, fueran considerados inválidos? Como testigos respetados por la comunidad, ¿podían ser descartados sin ninguna justificación? La respuesta era simple y brutal: en dinero. Don Facundo había comprado no solo al juez, sino a todo el sistema que debería proteger los derechos de Juan. María del Carmen intentó consolar a su marido, pero ella misma estaba aterrorizada. Los niños, percibiendo la tensión, se quedaban callados, con miedo de preguntar qué estaba pasando. Juan pasó noches sin dormir, rumiando la injusticia e intentando encontrar una salida. Sus amigos y vecinos le aconsejaron aceptar la derrota y recomenzar en otro lugar. No puedes luchar contra don Facundo, decían. Él tiene a todos los jueces en el bolsillo. Solo vas a perder más si continúas. Pero Juan no podía simplemente aceptar. Aquellas tierras representaban el trabajo de toda una vida, el sudor de su padre y de su abuelo. Allí nacieron sus hijos. Allí estaba enterrado su padre. ¿Cómo podría simplemente entregar todo sin luchar? Decidió entonces apelar la decisión. Vendió algunas cabezas de ganado para pagar un abogado en Buenos Aires, un hombre que le fue recomendado como honesto y competente. El abogado, doctor Ramón Esteves, analizó los documentos y quedó indignado con la sentencia del doctor Paz. Esto es una farsa judicial, declaró. Sus documentos son perfectos. La sentencia no tiene fundamento legal alguno. Vamos a apelar y con seguridad revertiremos esta decisión. Juan se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla de salvación. Finalmente, había encontrado a alguien que veía la verdad, alguien que lucharía por justicia. La apelación fue protocolizada en el Tribunal de Segunda Instancia, bajo la jurisdicción del doctor Ernesto Villalobos. El proceso llevó 3 meses más para ser analizado. 3 meses durante los cuales la situación de la familia Gutiérrez se deterioró rápidamente. Don Facundo, confiado en su victoria, ordenó que sus secuaces tomaran posesión de las tierras inmediatamente. María del Carmen, intentando proteger a los hijos, fue empujada y cayó, golpeándose la cabeza contra una piedra. Los niños gritaban aterrorizados,
mientras los invasores reían y destruían todo lo que la familia había construido con tanto esfuerzo. Cuando Juan volvió y encontró su casa saqueada, su ganado muerto y su esposa herida y traumatizada, algo se rompió dentro de él, pero aún intentó mantener la fe en el sistema. La apelación va a revertir esto, repetía para sí mismo como un mantra. El doctor Villalobos hará justicia. María del Carmen, con los ojos llenos de lágrimas y miedo, solo sostenía su mano y oraba en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a su familia. Pero Dios parecía sordo a los pedidos de María del Carmen, o tal vez don Facundo tenía más influencia en los cielos de Buenos Aires que las oraciones de una mujer simple. En octubre de 1877, el doctor Ernesto Villalobos confirmó la sentencia del doctor Paz, rechazando la apelación de Juan con argumentos aún más frágiles que los de la primera decisión. La segunda puerta se cerraba, y Juan comenzaba a entender la verdadera naturaleza del sistema que estaba enfrentando. La segunda derrota judicial fue devastadora, pero Juan aún no se rendiría. Con los últimos recursos que le quedaban, decidió hacer un último intento. Buscó al doctor Augusto Mendizábal, un juez de la Corte Provincial, conocido por su reputación de integridad. Juan creía que si conseguía llevar su caso a ese magistrado respetado, finalmente encontraría justicia. Era su última esperanza, el último hilo al cual se aferraba antes de caer completamente al abismo. Conseguir una audiencia con el doctor Mendizábal no fue fácil. Juan tuvo que esperar semanas acampado en los pasillos del tribunal, durmiendo en bancos, alimentándose mal, gastando sus últimos pesos. Cuando finalmente fue recibido, presentó su caso con pasión y desesperación. Mostró todos los documentos, explicó las irregularidades de las sentencias anteriores, e imploró por una oportunidad de probar la verdad. El doctor Mendizábal escuchó con atención, examinó los papeles, y prometió analizar el caso con cuidado. Durante 2 semanas, Juan vivió en un limbo de esperanza y ansiedad. Volvió a casa y encontró a María del Carmen cada vez más débil y enferma. La violencia del ataque, el estrés constante, y las privaciones, habían cobrado su precio. Ella tosía sangre, y apenas podía salir de la cama. Los niños, asustados, cuidaban de la madre como podían. Juan, dividido entre la desesperación por su esposa, y la necesidad de luchar por sus derechos, sentía que estaba siendo despedazado por dentro. La respuesta del doctor Mendizábal llegó en noviembre, y fue la sentencia de muerte final para las esperanzas de Juan. El juez, que supuestamente era diferente de los otros, rechazó su pedido con la misma frialdad burocrática de los anteriores. No había análisis cuidadoso, no había justicia. Había solo un magistrado más, que se inclinaba ante el poder y el dinero de don Facundo Almeida. Juan descubriría después que Mendizábal era amigo personal del hacendado, y había recibido favores políticos a cambio de su colaboración. Con la última puerta cerrada, don Facundo se movió para el golpe final. Obtuvo una orden de desalojo, firmada por el doctor Samuel Torres, otro juez, bajo su influencia. En diciembre de 1877, oficiales de justicia, acompañados por secuaces armados, llegaron a la propiedad de los Gutiérrez para ejecutar el desalojo. Juan intentó argumentar mostrar documentos, pedir más tiempo, pero los hombres no estaban interesados en escuchar. Cuando él se negó a salir voluntariamente, fue brutalmente golpeado frente a su esposa e hijos. María del Carmen, al ver a su marido siendo golpeado, tuvo una crisis. Su corazón débil no soportó el shock y cayó al suelo, inconsciente. Los oficiales, indiferentes al drama que se desarrollaba, simplemente ordenaron que la familia fuera retirada por la fuerza. Juan, sangrando y tambaleante, cargó a su esposa en brazos, mientras sus hijos lloraban desesperadamente. Fueron arrojados literalmente al camino, sin nada más que la ropa del cuerpo. Juan llevó a María del Carmen al médico más cercano, pero era demasiado tarde. Ella murió 3 días después, el 15 de diciembre de 1877, en brazos de su marido, susurrando palabras de perdón y pidiendo que cuidara de los niños. Juan sostuvo su mano hasta que se enfrió, incapaz de llorar, incapaz de sentir algo más que un vacío inmenso, y una rabia fría que comenzaba a congelar su corazón. El funeral fue simple y doloroso. Pocos vecinos comparecieron, temiendo represalias de don Facundo. Juan y los niños quedaron solos frente a la tumba, sin casa, sin tierras, sin futuro. Miguel, el hijo mayor, prometió a su padre que cuidaría de los hermanos, pero el niño no entendía la magnitud de la tragedia que había destruido a su familia. Teresa y Carlos solo lloraban, llamando a la madre que nunca más respondería. Después del funeral, Juan buscó un refugio para los hijos. Sin recursos, sin casa y sin capacidad de sustentarlos, tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida, dejarlos temporalmente en un orfanato, mientras intentaba reponerse. Los niños se aferraron a él, implorando no ser abandonados. Juan, con el corazón partido, prometió que volvería a buscarlos tan pronto como pudiera. Diciembre de 1877, se transformó en enero de 1878, y Juan Santos Gutiérrez
Ya no era el mismo hombre. Algo había muerto dentro de él junto con María del Carmen. La fe en la justicia, la esperanza en el sistema, la creencia de que trabajo honesto y carácter correcto eran suficientes para proteger a una familia. Todo eso había sido enterrado en aquel cementerio de Chascomús. Lo que emergió de aquella sepultura era diferente. Era un hombre consumido por una única idea. A los responsables tenían que pagar. Juan pasó semanas vagando por las pampas, durmiendo a la intemperie, cazando para sobrevivir, evitando contacto con otras personas. Estaba siendo buscado por don Facundo, quien había esparcido rumores de que era un hombre peligroso e inestable. Pero a Juan ya no le importaba. Durante aquellas noches frías, bajo las estrellas de la pampa, reflexionaba sobre todo lo que había perdido y sobre quiénes eran los verdaderos responsables. Y gradualmente, una lista fue formándose en su mente. No eran los secuaces que habían destruido su casa o golpeado a su familia. Esos hombres eran solo instrumentos, tan descartables como las armas que portaban. No era ni siquiera don Facundo Almeida, aunque él fuera el originador de toda la desgracia. El verdadero problema era más profundo y más sistémico. Era el sistema judicial corrupto que permitía que hombres como don Facundo destruyeran familias inocentes sin ninguna consecuencia. Eran los jueces que vendían sus sentencias al mejor postor y que se escondían detrás de sus togas para cometer las peores injusticias. En febrero de 1878, Juan reapareció en la civilización, pero ya no era el hombre quebrado y desesperado que había enterrado a su esposa. Tenía un propósito, ahora, una misión que le daba razón para continuar respirando. Consiguió trabajo temporal, en una estancia distante, donde nadie lo conocía. Trabajó duro durante algunas semanas, juntó algo de dinero y compró lo que necesitaba Noam: un cuchillo de cabo de hueso, un revólver viejo pero funcional, munición suficiente y un caballo resistente. Durante ese tiempo, Juan también obtuvo información. Conversó discretamente con otros hombres que habían sufrido en manos de jueces corruptos. Escuchó historias similares a la suya, de familias destruidas, de tierras robadas, de justicia vendida al mejor postor. Cada historia alimentaba su determinación. No estaba haciendo esto solo por venganza personal, lo estaba haciendo por todos aquellos que habían sufrido y que no tenían voz o coraje para levantarse contra el sistema. La lista se fue formando con claridad. En su mente han 5 nombres, 5 jueces que habían participado directa o indirectamente de la destrucción de su familia. Dr. Horacio Paz, el primero en traicionar su confianza. Dr. Ernesto Villalobos, que confirmó la injusticia en la apelación. Dr. Augusto Mendizábal, que fingió integridad pero era tan corrupto como los otros. Dr. Samuel Torres, que firmó la orden de desalojo que culminó en la muerte de María del Carmen. Y Dr. Felipe Navarro, el presidente de la Corte Provincial, que había avalado todas las decisiones anteriores y que era conocido como el padrino de la red de corrupción judicial en la región. Juan no tenía ilusiones sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que era un crimen, sabía que sería cazado como un animal, sabía que probablemente moriría en el proceso, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Sus hijos estaban en un orfanato, su esposa estaba muerta, sus tierras habían sido robadas. ¿Qué diferencia haría si moría como un criminal o como un cobarde? Al menos como criminal, haría que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. En la noche del 10 de marzo de 1878, Juan Santos Gutiérrez montó en su caballo y partió hacia Chascomús. Llevaba consigo el cuchillo, el revólver y la lista. No llevaba miedo ni dudas, solo una determinación fría e implacable. El gaucho pacífico había muerto. Lo que cabalgaba a través de la pampa argentina en aquella noche era algo diferente. Era el justiciero, el vengador, el hombre que haría que 5 jueces corruptos entendieran que hasta el más humilde de los hombres puede convertirse en una amenaza mortal cuando ya no tiene nada que perder. La primera muerte ocurrió en la noche del 12 de marzo de 1878, en el Dr. Horacio Paz. El juez que había iniciado toda la cascada de injusticias estaba saliendo de su casa en Chascomús después de la cena. Era un hombre gordo y arrogante, acostumbrado a caminar por las calles con la seguridad de quien se sentía intocable. Después de todo, él era la ley en aquella región. ¿Quién osaría tocarlo? Pero en aquella noche, la arrogancia lo cegó al peligro que se aproximaba desde las sombras. Juan había esperado por horas, escondido en un callejón próximo a la casa del juez. Cuando el Dr. Paz pasó, Juan surgió silenciosamente por detrás. Antes de que el magistrado pudiera gritar, la mano de Juan cubrió su boca, y el cuchillo entró entre sus costillas, directo al corazón. El Dr. Paz tuvo solo algunos segundos para percibir lo que estaba pasando. Sus ojos se agrandaron de terror cuando reconoció el rostro de Juan. Intentó hablar, pero solo sangre salió de su boca. Juan lo sostuvo firmemente, observando la vida escurrirse de aquellos ojos que habían mirado sus documentos legítimos y los declararon inválidos. Por mi esposa, Juan susurró en el oído del juez agonizante, por mi familia, por la justicia que vendiste. El Dr. Horacio Paz murió allí, en aquella calle oscura,
con el cuchillo de Juan clavado en su pecho. El asesino desapareció en la noche, antes de que el cuerpo fuera descubierto. La noticia conmocionó a Chascomús. En la mañana siguiente, un juez asesinado en las calles. Era inédito, era impensable, pero era solo el comienzo. La segunda muerte vino 6 días después. El 18 de marzo, el doctor Ernesto Villalobos, el juez que había confirmado la sentencia injusta, en la apelación. Vivía en Buenos Aires, San Juan, cabalgó hasta la capital, dejó su caballo en las afueras y entró en la ciudad por la noche. Villalobos era más cauteloso que Paz y raramente salía solo, pero Juan era paciente. Esperó y observó hasta encontrar la oportunidad correcta. Ella vino cuando el juez decidió visitar discretamente una casa de tolerancia en el barrio portuario. Juan lo interceptó cuando Villalobos salía del establecimiento, ya tarde en la noche. Esta vez, usó el revólver. 2 tiros en el pecho a quemarropa. El doctor Villalobos cayó con una mirada de sorpresa e incredulidad. Intentó alcanzar su arma, pero Juan la pateó lejos. ¿Confirmaste una mentira? Juan dijo, mirando a los ojos del juez moribundo. Sabías que era mentira, pero la confirmaste igual. ¿Cuántas monedas valieron la vida de mi esposa? Villalobos intentó responder, pero solo sangre borboteó de sus labios. Murió allí, en las piedras sucias de aquel barrio, lejos de la dignidad de sus tribunales. La tercera muerte ocurrió el 25 de marzo. El doctor Augusto Mendizábal, aquel que había fingido integridad, estaba en su estancia en las afueras de Buenos Aires. Juan invadió la propiedad durante la madrugada. Encontró al juez durmiendo en su cuarto lujoso, envuelto en sábanas de seda compradas con el dinero de sus traiciones. Juan lo despertó presionando el cuchillo contra su garganta. Mendizábal, aterrorizado, intentó ofrecer dinero. Imploró por su vida, pero Juan estaba más allá de la misericordia. «Te fingiste justo», Juan dijo, su voz fría como el acero de la hoja. «Me hiciste creer que había esperanza». Fue la peor de las traiciones. El cuchillo atravesó la garganta del juez, silenciando sus pedidos. El doctor Mendizábal se ahogó en su propia sangre, sus ojos fijos en el rostro implacable de su ejecutor. Juan limpió el cuchillo en las sábanas de seda y desapareció nuevamente en la noche. En este punto, el pánico había tomado cuenta del sistema judicial argentino. 3 jueces muertos en menos de 2 semanas. Un patrón claro comenzaba a emerger. Todos habían estado involucrados en el caso Gutiérrez. Las autoridades finalmente entendieron que estaban frente a una campaña de venganza meticulosamente planificada. Órdenes de arresto fueron emitidas, recompensas fueron ofrecidas. Pero Juan Santos Gutiérrez parecía un fantasma, surgiendo solo para matar y luego desapareciendo en la vasta pampa argentina. El doctor Samuel Torres, el próximo en la lista, fue colocado bajo protección policial permanente. Pero ni eso fue suficiente. El 1 de abril, cuando Torres viajaba en un carruaje escoltado por 4 policías, Juan atacó en el camino, mató a 2 policías con su revólver, hirió a los otros 2 y arrastró al juez aterrorizado fuera del carruaje. Torres murió allí, en el polvo del camino, implorando por perdón que nunca vendría. La quinta y última muerte ocurrió el 8 de abril de 1878. El doctor Felipe Navarro, presidente de la Corte Provincial y el más poderoso de los 5 jueces, estaba refugiado en una fortaleza policial en Buenos Aires, rodeado por decenas de guardias. Pero Juan encontró una forma de entrar, disfrazado de trabajador. En la madrugada, invadió los aposentos del juez y completó su lista de venganza. El cuerpo de Navarro fue encontrado por la mañana, con un pedazo de papel clavado en su pecho con el cuchillo. El papel decía simplemente, por la justicia que vendieron. Juan Santos Gutiérrez nunca fue capturado, desapareció en la pampa argentina y nunca más fue visto. Existen leyendas que dicen que consiguió rescatar a sus hijos del orfanato y recomenzar una vida en algún lugar remoto. Otros dicen que murió en un tiroteo con la policía, pero que su cuerpo nunca fue identificado. La verdad se perdió en la historia. El caso provocó un escándalo que sacudió al sistema judicial argentino. Investigaciones revelaron una red extensa de corrupción. Varios jueces fueron apartados. Reformas fueron implementadas. Irónicamente, la venganza de un hombre simple consiguió lo que años de denuncias no habían conseguido: exponer y parcialmente desmantelar la corrupción que corroía